Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, página 104 del Nuevo Testamento, Buenas Noticias. Una de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios es algo muy práctico. Pero puedo leer una historia o un pasaje que he leído y estudiado y predicado muchas veces antes, y sin embargo parece que lo estoy leyendo por primera vez y simplemente cobra vida. Y algo nuevo siempre sale de la página. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia? Y va siempre así, sigue y sigue. Y algunos de ustedes que han levantado las manos han estado leyendo este libro muchos años más de lo que yo he hecho. Bueno, en los últimos 2 días he retrocedido a una historia que contó Jesús que es tan devastadora, tan demoledora, que me vino a la mente con nuevo poder. Y quiero compartir eso con ustedes. Jesús también, el versículo 9, Jesús también contó esta parábola a personas que estaban seguras de su propia bondad y despreciaban a todos los demás. Una vez había 2 hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se apartó y oró por su lado. Dijo: «Te doy gracias, Señor, porque no soy codicioso, deshonesto o un adúltero como todos los demás. Te agradezco que no soy como ese recaudador de impuestos que está allí. Ayuno 2 días a la semana y te doy la 10ª parte de todos mis ingresos». Pero el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia y ni siquiera levantaba su cara al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: «Dios, ten piedad de mí, un pecador». Les digo, dijo Jesús, que el recaudador de impuestos y no el fariseo estuvo bien con Dios cuando se fue a su casa. Porque todo el que se hace grande será humillado, y todo el que se humilla será engrandecido. Oremos antes de hablar juntos. Padre, hemos escuchado esa historia muchas veces antes, pero tráenosla esta noche como si nunca la hubiéramos oído. Ayúdanos a volver a las mentes y los corazones de quienes la escucharon originalmente. Que el impacto de ella pueda enviar temblores a través de nuestros sentimientos religiosos y traernos a la realidad. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el Maestro ahora y para que cada uno de nosotros sepa que tú has estado hablando en este lugar esta noche. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Todo el mundo ama la historia y todos los que van a enseñar usan historias, y si son sabios, las personas recordarán una historia mucho después de haber olvidado un sermón. Por lo que en las iglesias donde tienen escuelas para niños, esa es a menudo la parte que más se recuerda que el sermón de los adultos. Desde las fábulas de Esopo hasta el progreso del peregrino de Bunyan, las historias han pasado por los años y han vivido. Estoy leyendo una historia fascinante de una mujer cristiana de Samaria, escrita hace unos años, en 1955, llamado Pies de siervas en lugares altos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de ese libro? Oh, estoy contento. Es bueno, ¿no es así? Llevo aproximadamente un tercio del libro y me parece muy útil. Es una historia. Ahora, cuando Jesús contó parábolas, no solo estaba contando historias, estaba usando el arma más afilada que tenía a su disposición. Yo definiría una parábola como una historia con un aguijón en la cola. Realmente te da donde más duele, si escuchas correctamente. Y esta historia es tan conocida y sin embargo tan devastadora. Es una historia que parece tomar todas las ideas humanas sobre la religión y las pone patas para arriba. Es una historia que te saca a relucir de tal manera que al principio sientes que Dios está siendo muy injusto, incluso inmoral, y está haciendo las cosas mal. Pero al final creo que encontrarán, incluso esta noche, que es una historia que te lleva a tal sentido de asombro y de gracia y de los increíbles tratos de Dios con nosotros, que hay una esperanza para cualquiera de nosotros.
Uno de los primeros problemas al leer esta historia es que culturalmente estamos a 2000 millas y 2000 años de distancia de la situación en la que ocurrieron estos hechos. Y el resultado es que hay palabras que les he leído que no tienen ninguna respuesta emocional para ustedes. Lo mismo sucede con la parábola del buen samaritano. Cuando lees eso, los británicos tienen mucha respuesta a la palabra buen, pero tienen poca o ninguna respuesta emocional a la palabra samaritana, porque nosotros no encontramos samaritanos en la calle principal de Guildford. Así que simplemente no tenemos una reacción. Y no he conocido a ningún fariseo o recaudador de impuestos, por lo que no tengo una reacción emocional a ninguna de esas dos palabras. Simplemente me entraron por un oído y me salieron por el otro. Y pensé que eso es interesante solamente. Dos hombres con dos trabajos diferentes. Quiero explicarles lo que era un fariseo y lo que era un recaudador de impuestos, para que puedan tener una especie de reacción emocional a la historia, para que su corazón pueda entrar en ella como entra la cabeza. Porque de la forma en que me criaron en la escuela dominical, la palabra fariseo me ha hecho, desde entonces, subestimar lo bueno que era un hombre fariseo. Y la palabra recaudador de impuestos me fue enseñada de tal manera que he llegado a subestimar lo malo que era. Por lo que no tengo una imagen lo suficientemente buena del fariseo o una imagen lo suficientemente mala del recaudador de impuestos como para tener una reacción visceral al mencionar su nombre. Veamos primero al fariseo. Algunos de ustedes han estado en Jerusalén, han tenido la oportunidad de visitar el barrio Mea Shearim, el barrio ultraortodoxo. Si fueron allí en coche un día de reposo, pueden salir con el auto abollado, porque les tiran piedras. Y vieron que gente que corre por ahí temerosa de ser fotografiada y objeta muchos de los aspectos de la vida moderna. Empiezan a tener ahí una idea de lo que es un fariseo, mientras caminan por ese barrio Mea Shearim. Pero quiero intentar describirlo en términos que puedan entender aquí. Un fariseo era un hombre que hablaba en serio con Dios, que iba en serio. Un fariseo era un hombre que creía tan firmemente que en el momento de su muerte iba a enfrentar a su Creador y que tendría que dar cuenta de lo que había hecho con su vida, que toda esta vida la pasaba preparándose para ese evento. Y tal vez Dios quisiera que muchos más fueran motivados así hoy. Un fariseo era un hombre que hacía de la religión su carrera número uno, sin importar de lo que se ganara la vida. Su principal preocupación en la vida era hacer todo lo posible para ser tan bueno y hacer todo el bien que Dios quería que hiciera en esta vida. Y recorría un largo camino hacia el logro de esa ambición. En una sociedad de la que ahora sabemos mucho más a través de la investigación académica, en una sociedad que era una sociedad muy adquisitiva, consumista, para que un hombre dijera no soy codicioso, era un logro. En una sociedad que era corrupta y llena de soborno, donde podían obtener cualquier cosa extra por una propina suficiente. Un hombre que pudiera decir soy honesto, había logrado mucho. Y en una sociedad donde el divorcio se estaba disparando y el sexo fuera del matrimonio era muy frecuente, y cada vez más frecuente, un hombre que pudiera decir no soy un adúltero había logrado mucho. En otras palabras, era lo suficientemente disciplinado para estar preparado para ser diferente. Sabía que los estándares de Dios no eran los estándares de la sociedad ordinaria y estaba preparado para hacer todo lo posible para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. No importa lo que pensaran los vecinos, no importa cuántas personas lo ridiculizaran, no importa cuántos amigos perdiera, sin importar a cuántas ocasiones sociales no fuera invitado. Él decía, voy a vivir como Dios quiere que viva. Y eso significa no ser codicioso, ser honesto y ser perseguido, y hacían eso y lo lograban. Además de todo eso, eran tan disciplinados en sus devociones como lo eran en sus propios principios morales. Y 2 días de cada semana los pasaban sin comida por el amor de Dios. Y me pregunto si hay alguien aquí que hace eso todas las semanas por el amor de Dios.
Y sin embargo, él lo hacía todas las semanas, para demostrar que podía prescindir de la comida por Dios y para darle tiempo extra a Dios. Y de todos sus ingresos, ya sea en forma de dinero o incluso de las verduras y hierbas de su jardín trasero, una décima parte de su cosecha de menta y anís que entraba iba para Dios. Ahora, ese es un hombre que ha recorrido un largo camino para vivir una buena vida. El problema es que, como me criaron en la escuela dominical, la palabra fariseo inevitablemente significaba malo. E inmediatamente lo puse en esa categoría y pensé, bueno, ese es un hombre horrible de conocer, y eso es todo. Y descarté cualquier bondad que pudiera haber tenido. Pero como se los describí ahora, ¿se dan cuenta de que él era una de esas raras personas que hizo todo lo que pudo para estar listo para el día del juicio? Y para estar listo para el cielo, y que estaba preparado para disciplinarse y privarse a toda costa para estar listo para ese día? Quizás lo más devastador que Jesús dijo alguna vez en el Sermón del Monte fue esto: a menos que puedan hacerlo mejor que los fariseos, nunca verán el reino de los cielos. A menos que puedan hacerlo mejor que ellos. Y ellos lo hacían bastante bien. Ahora, ese es el primer hombre, y espero que tengan un mejor sentimiento sobre él, y una mejor comprensión de qué tipo de hombre era. Solitario, por supuesto, sí, porque ese tipo de vida no te hará ganar amigos. Piadoso, sí, pero sinceramente y creyendo honestamente que esa era la forma correcta de vivir ante Dios, y haciéndolo por el amor de Dios. Ahora, el recaudador de impuestos, esa palabra tiene la misma reacción en mí que la palabra dentista o enterrador. No más que eso, me disculpo. Me disculpo con los dentistas y los enterradores. Pero no hay ningún enterrador aquí, así que yo sepa usaré esta palabra. Pero la palabra recaudador de impuestos en ese momento, para mí, viviendo en el siglo XX, significa alguien que tiene un trabajo para hacer, un trabajo no muy popular y un trabajo donde no ganará muchos amigos, y un trabajo que puede ser doloroso para algunas personas. Pero ya saben, nada contra lo que uno reaccione muy fuertemente. Y no tengo un antagonismo emocional hacia los dentistas o los enterradores o hacia los trabajadores de Hacienda. ¿Pero qué era un recaudador de impuestos? La Biblia con la que me crié de niño no decía recaudador de impuestos, decía publicano, lo que hacía más difícil tener la reacción emocional correcta. Porque yo pensaba en un anfitrión jovial y con un silbato en la mesa. Y pensé, bueno, ¿qué hay de horrible sobre ese hombre? Tenía un maestro de escuela dominical que lo puso entre los malos también. Pero la palabra publicano proviene de una palabra romana, publicanus. Y tienen que preguntar qué hace una palabra romana como esa en una sociedad hebrea como esta. Y cuando empiezas a preguntar te encuentras con una imagen bastante desagradable. Solo entiendes la reacción visceral al recaudador de impuestos después de haber estado en un país ocupado, como las islas del Canal durante la guerra, o Francia, o cualquier país europeo. Y algunos de ustedes aquí saben de lo que estoy hablando. Saben lo que es ser invadido por una raza forastera y ser subyugado y empujado y desangrado de tus propios recursos. Los romanos hacían eso con los judíos. Y cuando pusieron sus tropas y su administración, dijeron, bueno, las facturas deben pagarse y estas personas las van a pagar. Les vamos a sacar su dinero, les vamos a gravar fuertemente. Y se le ocurrió una de las formas más desagradables de sacar dinero a las personas que alguna vez se había pensado. Dieron con el papel del publicano. Y la idea era esta. Sabían que en cada nación que conquistaban había hombres que venderían sus almas por dinero. Sabían que había hombres que venderían hasta su propia madre por un cheque. Y se acercaban a esos hombres y decían, bueno, no vamos a tener tratos directos con las personas que hemos conquistado. Ustedes son unos de ellos, cobren el dinero por nosotros, y siempre que cobren por nosotros el cupo que les damos, haremos la vista gorda a todo lo demás que puedan sacar. No les vamos a sacar un salario, pueden poner en su bolsillo todo lo que puedan obtener por encima de la cuota,
Y recuerden que estamos detrás de ustedes, siempre pueden llamar a la fuerza romana para que te respalde si te metes en problemas. ¿Qué les parece? Había hombres que estaban preparados para aceptar el trabajo. Perdían a todos sus amigos, mataron todos sus principios morales, mataron su patriotismo, mataron su amor por el prójimo y por puro dinero y solo dinero ordeñaron a sus propios compatriotas para un poder de ocupación extranjero. Eso era un recaudador de impuestos. Era la forma más segura de perder a todos tus amigos, pero era la forma más segura de enriquecerse rápidamente. Lo más parecido que puedo pensar en términos de la sociedad actual sería una amenaza de protección mafiosa, en la que siempre que los grandes obtienen su cuota, los agentes pueden exprimir a los pequeños de cualquier cosa que quieran. Estos agentes eran los publicanos, los recaudadores de impuestos. Y aquí tenemos a dos hombres, ambos marginados sociales, ambos desagradables. Uno porque era demasiado bueno y el otro porque era demasiado malo. Hombres solitarios. Y ambos están en el mismo lugar, al mismo tiempo, haciendo lo mismo, creyendo en el mismo Dios, con el mismo objetivo y sin embargo, están tan lejos como el cielo y el infierno. Esa es la historia. Estos son los dos hombres. ¿Puedo detenerme y pedirles que voten ahora? De los dos hombres que he descrito, ¿cuál de ellos preferirían como su vecino de al lado? Piénsenlo por un momento, muy en serio. La casa de al lado está vacía y está en el mercado inmobiliario y escuchas que estos dos hombres la están por comprar. Piénsenlo. Me gustaría que votaran solamente por interés. ¿Cuántos de ustedes preferirían al fariseo al lado? ¿Cuántos de ustedes preferirían al recaudador de impuestos al lado? Es intrigante, ¿verdad? Francamente no me gustaría tener que elegir. Encontraría dificultades con ambos. Y la pregunta que plantea Jesús en la historia es, ¿qué personas creen que Dios le gustaría que viviera al lado de Él en el cielo? Esa es la pregunta. Y ya empiezan a sentir la extraordinaria revolución en el pensamiento que tiene lugar mientras leen esta historia. Por supuesto admito que les hice la pregunta demasiado pronto, no hemos mirado lo que hicieron los hombres en la historia. Solo les pregunté qué pensaban de ellos como personas. En realidad la clave de la historia no es lo que eran o lo que hicieron. La clave es lo que dijeron. Y es aquí donde empezamos a hacer las preguntas correctas. La elección que Dios hizo fue que quería que el recaudador de impuestos viviera junto a Él. Y eso es lo que nos sorprende a nosotros y nos pone de pata para arriba. Él no quería al hombre que daba diezmos. Quería al hombre que recaudaba impuestos. Hay algo extraordinario en eso, es un giro para la historia. A primera vista, esto parece completamente inmoral. Parece calculado para desalentar cualquier esfuerzo por tratar de vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Quiero que imaginen un día de fin de año en la escuela, y sé lo que cualquiera de mis 3 hijos diría sobre esto, y la mayoría de ustedes, un discurso escolar, en el cual el director del colegio dice, bueno, este año vamos a dar el primer premio a la niña o al niño que no ha hecho la mayor parte de la tarea y se ha saltado la mayoría de las lecciones, y ha hecho menos por todo el trabajo. Y la pobre chica que trabajó duro, que obtuvo todas las calificaciones y hizo un esfuerzo, no consigue nada. ¿Pueden hacerse una idea así? Es casi una situación imposible de imaginar. Pero Dios, ¿qué crees que estás haciendo? Dios, tú estableces estándares morales, nos diste los 10 mandamientos. Sin duda, y aquí hay un hombre que está haciendo todo lo posible para mantenerlos. Al menos ha guardado 3 de ellos. No menciona a los otros, pero ha guardado 3. Y realmente se está esforzando mucho. Este hombre los ha tirado todos por la borda, y este es el hombre con el que te quedas. ¿Por qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Ese es el impacto de la historia. Cuando Jesús contó esto, simplemente puso patas para arriba la comprensión acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de la vida que hasta aquí ha tenido. Él está golpeando las raíces de la religión humana. Es lo que llamamos la ofensa del Evangelio. Bueno, volvamos a la historia y veamos
lo que dijeron los hombres. He intentado los últimos 2 días escuchar a estos 2 hombres como Dios los escuchó, porque claramente la reacción de Dios debe ser entendida desde su punto de vista. No tenemos que pararnos en el suelo con el fariseo y el recaudador de impuestos. Tenemos que ver desde el cielo y escuchar estas 2 oraciones. Y escuchar cómo la nube las filtra, cómo llegan a los oídos de Dios. Y he notado 8 cosas diferentes sobre estas oraciones. Puede haber muchas más. Cada vez que leo la historia me doy cuenta de más. Pero he notado 8 cosas nuevas sobre estas oraciones, que las hacen tan diferentes que como resultado un hombre se dirigió hacia el infierno y el otro tomó un camino nuevo hacia el cielo. Y son oraciones muy cortas. Aquí están las 8 diferencias. La primera me di cuenta de que una oración es más larga que la otra. Así que eso levanta la pregunta, ¿prefiere Dios las oraciones cortas? Y la respuesta es, Jesús dijo que no seremos escuchados por las largas oraciones. Ahora, sé que ambas son cortas. Una son 3 oraciones y la otra es una. Las 3 oraciones del fariseo son bastante complicadas. Tienen un número de, ¿cómo se llama? Cláusulas que se agregan a la principal. Mis días de gramática están muy lejos. Cláusulas secundarias. Cláusulas subordinadas. Esa es la palabra que quería. Y la otra es una oración sencilla, con un sujeto, un objeto y un verbo. ¿Dios prefiere las oraciones simples y cortas? Sí, creo que sí. Pero eso no quiere decir que la oración del fariseo fuera 2 oraciones demasiado larga. De hecho, cuando leí la historia, la oración del fariseo era 3 oraciones demasiado larga. Así que debemos profundizar un poco. Dios no rechaza a un hombre por haber orado mucho tiempo, incluso si prefiere las oraciones más cortas. La segunda diferencia que noté fue que una oración parece provenir de la cabeza, pero la otra ciertamente proviene del corazón. ¿Notaron eso? Hay una oración que es una lista de hechos que puedes recitar como un resumen en una computadora. Pero la otra oración no está llena de hechos, está llena de sentimientos. Tanto sentimiento que el cuerpo del hombre está en ella y se está golpeando el pecho. Y claramente hay una oración muy profunda de corazón, un clamor a Dios. Hay momentos en que Dios no puede escuchar una oración que es solo de la cabeza. Y alguien viene con una simple oración corta del corazón y Dios está allí. Y escucha de inmediato. Pero eso no creo que sea lo decisivo. La tercera diferencia que noté es que el primer hombre oró negativamente, mientras que el segundo oró positivamente. Vamos a explicarlo un poco. Noten que la oración del primer hombre fue tan negativa, gracias a Dios porque no soy esto y no soy aquello, y no soy lo otro, y prescindo de esto y prescindo de aquello. Una vida negativa. Quieren preguntar qué queda en la vida de ese hombre, ¿no? Él no es esto, no es aquello, y ha renunciado a esto y ha renunciado a aquello. Qué vida vacía y qué oración aburrida. Y qué vida tan aburrida. Es una vida que dice, yo no hago esto y yo no hago aquello y yo no soy lo otro. ¿Qué queda? ¿Qué sos? Y no queda nada cuando quitas todas las negativas de esa oración. Pero el otro hombre, al menos, era positivo. Y puede sonar hasta una blasfemia, pero tengo la sensación de que el Señor escucha con un poco más de simpatía a un pecador positivo que a un santo negativo. ¿Entienden a lo que me refiero? El hombre es positivo, habla de lo que es, no de lo que no es. Seguro de que podría haber encontrado una lista de pecados que no había cometido. La mayoría de nosotros podemos hacer eso. Podría haber agradecido a Dios de que no hizo tal cosa, probablemente nunca hizo ninguna imagen tallada en su vida, así que podría haber metido eso. Pero dice, no, Dios, aquí estoy donde estoy, aquí es donde estoy. Esto es lo que soy, no lo que no soy. La siguiente diferencia es aún más obvia. Lo notaron seguro mientras lo leía, y es que las oraciones de la primera oración comienzan con yo, con la pequeña letra yo, Y, yo. Mientras que la segunda oración no incluye yo en absoluto, solo mí. Ahora, incluso que en el nivel humano de la conversación encuentro aburridas las personas que comienzan cada 2 oraciones con yo. ¿Ustedes no? Y yo estuve afuera, si yo tuve una experiencia así,
Sí, yo sé de lo que estás hablando. Yo tenía ese trabajo. Yo tuve esa operación. Y ahora voy a tener otra. Y yo pasé por esto y yo pasé por lo otro. Es aburrido. Creo que Dios está aburrido con oraciones que son mucho yo. Pero en el segundo hombre al menos hizo de Dios el tema de su oración. En el primer hombre, él era el sujeto y Dios era el objeto. Pero la segunda oración, Dios es donde él comenzó. Dios, ten piedad de mí. Mí era el objeto, Dios era el sujeto. Hemos encontrado ya la pista de por qué Dios quería que el recaudador de impuestos estuviera con él y no el fariseo. No creo que lo hayamos hecho. Sigo adelante. El primer hombre se comparó con otras personas, lo cual es absolutamente fatal. El segundo hombre no se comparó con nadie, excepto tal vez con Dios. Si te comparas con otras personas, caerás directamente en pecado. Será pecado de soberbia si crees que eres mejor o envidia si crees que eres peor. Esas son las dos trampas que les esperan a aquellos que se comparan con otros. Pero el hombre en la parte de atrás del templo no hizo ninguna comparación. Tan pronto como alguien fuera de la iglesia dice, bueno, soy tan bueno como los que van a la iglesia, apenas hacen eso, o alguien adentro de la iglesia dice, soy mejor que fulano de tal que no va, y va al pub el domingo de la noche, tan pronto como aparece alguna comparación, o incluso dentro de la iglesia una persona dice, bueno, soy mejor miembro que aquel, yo asisto con más regularidad, tan pronto como llega la comparación, algo sale mal. Y algo mal en la relación con Dios. Es por eso que Dios no quiso al fariseo. No creo que hayamos llegado todavía. Lo siguiente que noté fue que el primer hombre estaba dispuesto a dar y dar y dar a Dios. Pero el otro hombre estaba dispuesto a recibir de Dios. Y pensé, ¿será esa la pista? Dios sentado en el cielo está diciendo, ¿cuál de ellos me quiere? ¿Cuál de ellos me necesita? Y la primera oración está diciendo, estoy bien, Señor, no necesito ayuda. Gracias, solo quiero que sepas que estoy bien y vengo a darte la noticia. Tuve una muy buena semana, tuve 2 buenos días de ayuno y 5 buenos días de fiesta, y me va bien. No te necesito, no te quiero. Pero el otro hombre está diciendo, Dios, tengo una necesidad desesperada y no puedo vivir sin ti. ¿Es eso lo que hizo que Dios respondiera? Creo que Dios es el tipo de Dios que responde a la necesidad. A las personas que dicen, te necesito, Señor. Él responde muy fácilmente a esos. Lo que sea que hayan hecho, lo que quieran, lo que otras personas piensen de ellos, sea como sea que se comparen, Dios responde a alguien que dice, te necesito. A Él le encanta hacerlo. Pero no creo que todavía hayamos llegado. Tengo 2 más y me estoy acercando mucho al punto ahora. El siguiente contraste sigue al que acabo de mencionar, que el primer hombre apela a la justicia de Dios, lo cual es fatal. Cuidado si alguna vez apelan a la justicia de Dios, Él podría aceptarlo. Él vino y dijo, Dios, creo que te merezco tu atención, merezco tu bendición. Apelo a tu justicia, he hecho esto, así que seguramente deberías responder. Apelar a la justicia de Dios y decir, Dios, dame lo que merezco, es fatal. De hecho, y lo digo con reverencia, podría condenarte. El salmista alaba a Dios porque no nos ha tratado como merecemos. El otro hombre apela a la misericordia de Dios. Sabe que no merece nada. Entonces dice, Dios, no estoy pidiendo lo que merezco, no puedo. Pido lo que no merezco. Y Dios es el tipo de Dios que responde a los que piden lo que no merecen. Pero todavía no llegamos. Lo último es esto. Y de nuevo estoy muy cerca, y está cerca de lo que ya he mencionado. Estamos llegando directamente al meollo del asunto. El primer hombre asumió que era lo suficientemente bueno para Dios. Y el segundo hombre admitió que no era lo suficientemente bueno y que no lo podía hacer. Esa es la diferencia.
Porque hay un principio sobre el cual Dios estaba operando, y es un principio profundo, que necesitamos recordar una y otra vez. Dios no estaba actuando arbitrariamente o caprichosamente. Dios no estaba diciendo, creo que me quedaré con el recaudador de impuestos, será un cambio. Dios no estaba simplemente eligiendo a dedo. Dios no estaba mirando a esos dos hombres y haciendo una elección a dedo. Y salió elegido el recaudador de impuestos. Dios es un Dios que actúa consistentemente, en principio, de acuerdo con su propio carácter, con su propio juicio. Siempre actúa de la misma manera. Pueden confiar en que hará lo mismo hoy como lo hizo hace 2000 años. Pueden confiar en los principios de su carácter. ¿Qué principio estaba usando aquí? Se los diré. El principio de Dios es muy simple. Toma a un hombre según su propia estimación, invierte esa estimación y actúa en consecuencia. Ese es el principio de Dios. Y cuando estás tratando con Dios, necesitas recordar ese principio. Déjeme repetirlo. Dios toma a un hombre en su propia estimación de sí mismo, lo da vuelta, lo pone patas para arriba y trata con él en consecuencia. No sé si encuentran que eso es buena o mala noticias. Explicándolo muy simplemente, significa que te ve desde arriba y que si te valoras mucho, Dios te tratará por allá abajo. Y si te valoras muy poco, Dios te exaltará. Y ese principio lo establece claramente Jesús al final de la historia. El que se humilla a él mismo será exaltado, y quien quiera que se exalte a sí mismo será humillado. Y estos dos hombres fueron tratados con ese único principio, que el hombre que corrió al frente y dijo, Señor, te agradezco de que soy mejor que estas otras personas, especialmente ese hombre en la parte de atrás, ese hombre fue tratado allá abajo. Dios tomó su estimación, la revirtió y lo trató en consecuencia. Y el hombre de atrás que se encogió delante de Dios, que era consciente de sí mismo y que sentía que era el más bajo de los bajos, Dios dijo, ven aquí arriba. Es un principio simple, tomar a un hombre en su propia estimación de sí mismo y revertirlo. Saben, eso está escrito en toda la Biblia, pero ciertamente está escrito en todo el Evangelio. Le pasó a una pequeña aldeana de unos 15 o 16 años de edad. Un día vino un arcángel. Ella era una humilde chica, trabajadora, ordinaria. Estaba comprometida con el carpintero del pueblo. Y el arcángel le dijo, tú vas a ser la madre del santo. Y esa pequeña niña magnificó al Señor, lo exaltó, en una canción que se llama el Magnificat desde entonces. La tragedia es que demasiadas personas han magnificado a la niña y han tratado de hacerla grande a ella. Pero ella vio que el Dios que había enviado al arcángel era el Dios de la revolución. Y su canción es tan expresiva de su comprensión de esto. Ella dijo, mi corazón alaba al Señor, mi alma se alegra por Dios, mi Salvador, porque me ha recordado, su humilde sierva. Ella estaba abajo, fue puesta arriba. Ella estaba diciendo, desde arriba se recuerda abajo. Y él ha recordado a la sirvienta más baja de todas. Y continúa alabando a Dios en estos términos. Extendió su brazo poderoso y dispersó a los soberbios con todos sus designios. Derribó de sus tronos a reyes poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Y así continúa. Es una comprensión magnífica de la revolución que ha venido. Que Dios está tomando a las personas según su propia estimación y revirtiéndolas y tratándolas en consecuencia. Y está tomando a una sirvienta humilde de un pequeño pueblo en el norte y la está convirtiendo en la madre de su hijo. Y él está derribando príncipes de sus tronos. Voy al otro extremo de la vida de Jesús y veo un rey y un sumo sacerdote y un gobernador romano, reducidos de tamaño, puestos en su lugar. Y veo un criminal violento siendo ejecutado, que va directo al paraíso en promesa de Jesús. Va a través de toda su vida, la revolución que Jesús trajo. Fue por esa revolución que Dios mira a la gente al revés. Y por eso, con una multitud de admiradoras, un día
Caminando por un camino, Jesús vio un hombrecito subido a un árbol. Y uno de esos recaudadores de impuestos codiciosos, miserables, marginados, y dijo: Zaqueo, voy a tu casa. Sí, la última persona en ser ayudada por Jesús antes de morir fue un criminal violento, culpable de asalto y robo. La primera persona que se encontró con él después de su resurrección fue una mujer endemoniada llamada María Magdalena. Él estaba poniendo todo patas para arriba. ¿Saben que igual que consideraban a las prostitutas en aquellos días, los hombres de entonces consideraban a los recaudadores de impuestos? Eso te da la idea, ¿se dan cuenta? Y sin embargo Jesús murió para decirles a los fariseos: las prostitutas y los recaudadores de impuestos tienen más posibilidades de entrar en el reino que ustedes. Lo que debe haber herido muy profundamente a las personas religiosas, respetables, que lo habían intentado tanto. Ahora que llegamos a la cuestión de la noche, ¿pueden identificarse con alguna de estas personas? Por cierto, déjenme decirles que hay esperanza hasta para un fariseo. ¿Lo sabían? Siempre que el fariseo deje el frente y vaya y se pare con el hombre en el final y diga lo mismo. Eso pasó también en la Biblia. Un hombre llamado Saulo de Tarso, el fariseo de los fariseos, el hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y era el tipo de hombre que estaba orando aquí en este templo ese día. Y sin embargo, un día ese hombre estaba tan reducido en su tamaño que cuando miró toda su bondad, usó un término bastante tosco. Es el equivalente griego del inglés para excremento humano. Y dijo: así es como veo todo lo bueno que he hecho hasta ahora. Y fue cuando lo cortaron y lo bajaron hasta el punto en que dijo: Dios, ten piedad de mí, un pecador. Que incluso el fariseo fue aceptado por Dios. Saqué de nuevo de mis archivos antes de venir y leí de nuevo esa increíble historia del juicio de los criminales de guerra nazis en Nuremberg y cómo ese capellán estadounidense de las fuerzas fue designado para el cuidado espiritual de estos criminales de guerra. Y el capellán no aceptó el trabajo, no quería trabajar en eso, porque sus dos únicos hijos habían sido asesinados durante la guerra por los alemanes. Pero después de una noche de lucha en oración, fue a cuidar a esos hombres: Keitel, Ribbentrop, Raeder, Dönitz, Speer, Schacht, Frick, Funk, von Schirach, Saukel, Göring. Ustedes escucharon algunos de esos nombres. Y volví a leer ese increíble final de la historia. Von Ribbentrop leyó su Biblia la mayor parte del día. Keitel se sintió más conmovido por las partes que hablaban del poder redentor de la sangre de Jesús. Saukel colapsaría y oró en voz alta: oh Dios, ten piedad de mí, un pecador. Von Ribbentrop fue el primero en ser enviado a la horca. Y antes de salir de su celda, declaró que puso toda su confianza en la sangre del Cordero, que hizo expiación por el pecado, y oró para que Dios se apiadara de su alma. Keitel también se fue a la eternidad confiando en la gracia perdonadora de Dios. Luego fue a su muerte y con el último saludo a su esposa e hijos, y en su última oración cambió su vida terrenal por una celestial. ¿No es asombroso, Dios? Ese es el Dios con el que estamos tratando, el Dios que pone patas para arriba a la sociedad. Un Dios que responde de inmediato cuando un hombre gime en misericordia. Dios, misericordia. ¿Por qué Dios debería tener ese principio de ponernos patas para arriba en nuestras estimaciones? La respuesta es muy simple. Porque cuanto más baja es tu estimación de ti mismo, más verdadera es tu estimación de ti mismo. Y cuanto más alta es tu estimación de ti mismo, más estás viviendo en un mundo de irrealidad. Y Dios quiere personas reales, no personas religiosas. Por lo tanto, cuanto más bajo vas, más real eres. Lo que me lleva a lo último que quiero decir. ¿Les resulta difícil identificarse con cualquiera de estos dos hombres? Uno en su excesiva bondad y el otro en su excesivo crimen.
Intenten imaginar por un momento algo. Déjenme pedirles hacer algo de nuevo. Es posible que deban cerrar los ojos para hacer esto, pero intenten imaginar la escena en el templo, con el fariseo lo más cerca posible del lugar santo y al recaudador de impuestos a la derecha, en la parte de atrás, en las sombras, en el porche, debajo de las columnas y el pórtico que se encoge en la parte de atrás. ¿Pueden verlos a ambos en ese espacio? Imagínense mirándolos a ambos. Ahora díganme, ¿dónde estaban parados cuando los miraban a los dos? ¿Estabas parado más cerca del fariseo, más cerca del recaudador de impuestos o en algún lugar en el medio? Si estabas parado en algún lugar en el medio, levanta la mano. No te avergüences. Si estabas parado más cerca del fariseo que del recaudador de impuestos, si estabas más cerca del recaudador de impuestos que del fariseo. Sí, la mayoría de nosotros estaba en algún lugar en el medio. Y quiero leer la oración del tercer hombre que estaba en el templo ese día. El hombre que estaba parado entre el fariseo y el recaudador de impuestos. Voy a leérselas. El tercer hombre parado entre el fariseo y el recaudador de impuestos oró así: Oh Dios, no soy tan odiosamente bueno como el fariseo de enfrente, ni tan obviamente malo como el recaudador de impuestos de atrás. Sé que no soy mejor que la mayoría, pero tampoco soy peor. Tengo mis defectos que te pido que pases por alto, y he tratado de hacer lo mejor que puedo, como estoy seguro de que sabes. Soy bastante normal, así que estoy seguro de que encontrarás más fácil aceptarme que a cualquiera de los otros dos. ¿Pueden empezar a identificarse con la historia si esa oración estuviera en ella? ¿Podrían acercarse un poco más a la situación si Jesús realmente hubiera puesto a ese tercer hombre en esa tercera oración? Pero, hermanos, no hay un tercer hombre allí. Esa es una de las cosas sobre la enseñanza de Jesús que es tan ofensiva, que no deja un término medio. No hay un término medio. No hay una persona en el medio. De hecho, miras parábola tras parábola y siempre te dice que eres o un hijo pródigo o un hermano mayor. O eres una de las vírgenes sabias o de las vírgenes necias. Eres el trigo o la cizaña. Terminarás entre las ovejas o las cabras. Hay dos árboles, uno que da buen fruto y otro malo. Hay dos casas, una construida en la roca y la otra construida en arena. Hay dos caminos, uno que va al cielo y otro que va al infierno. Y el problema con la enseñanza de Jesús es que él dio todo en términos de blanco y negro. Te hacía decidir en cuál estabas tú. Por supuesto, si leo esa oración del que estaba en medio, otra vez les va a resultar extrañamente familiar. Es realmente la oración del fariseo con otras palabras. Cada oración comenzaba con yo. Había una comparación con otras personas. Es solo que él no tenía una estimación tan alta de sí mismo, pero todo está ahí. De hecho, como Jesús dice, solo hay dos posiciones. Y cuando vienes a Milmed para orar a Dios, has venido al mismo lugar, al mismo tiempo, para orar al mismo Dios. Y los conceptos que tienen de Dios pueden estar tan lejos como el del fariseo y el del recaudador de impuestos. Y puede haber dos de ustedes sentados uno al lado del otro, que estén realmente tan lejos como el cielo y el infierno. Y la prueba de esto es muy simple. La prueba será lo que sucede cuando llegas a casa. La única frase de la historia que no he mirado, que me hizo volar la imaginación, fue: les digo, dijo Jesús, que el recaudador de impuestos se fue y estaba en lo correcto con Dios, a cuentas con Dios. Es una hermosa traducción de la palabra justificado. Estaba en lo correcto con Dios cuando se fue a su casa. Y saben, mi imaginación se escapó conmigo en este punto. Comencé a pensar, imaginemos que el fariseo se va a casa. Y su esposa le dice: ¿has tenido un buen día en el templo, querido?
Los fariseos podían tener esposas que los amen. Podrían. Y puedo imaginármelo diciendo, casi edificante. Sí, muy bueno, muy rentable. Había algunas personas extrañas que vienen en el templo hoy en día. Incluso estaba uno de esos recaudadores de impuestos en la parte de atrás. No me gustaría que haya demasiados de esos alrededor, gracias a Dios. Yo no soy así de todos modos. Tuvo un momento muy provechoso. Puedo imaginar que eso suceda. O simplemente tener una idea del tipo de personaje que era. Creo que puede que no haya tenido una bienvenida tan cálida. Creo que puede haber dejado un pequeño trozo de papel la mujer diciendo, estoy cansada, me fui a la cama. Tu cena no está en el horno porque ya son más de las 6 y tu día de ayuno ha comenzado. Y puse tus pantuflas en la heladera. Puedo sentir ese tipo de recibimiento. Él se me aparece como ese tipo de hombre. Y si él recibió una cálida recepción, entonces debe haber tenido una muy buena esposa. Pero luego comencé a imaginar al recaudador de impuestos yendo a casa. ¿Saben? Me emocioné mucho. Lo vi alejarse del templo y vi su rostro temblando de asombro. Lo vi mirando al cielo y vio que era tan azul. Nunca se dio cuenta de que era tan azul. Y vi que empezaba a sonreír y las personas por las que normalmente pasaba rápido las saludaba y les vi tratando de devolverle la sonrisa. Y lo vi llegar a su casa y entrar en su casa y su esposa dándose la vuelta, mirándolo bien a la cara y diciendo, hoy has tenido una ganancia inesperada. ¿Ganaste el premio gordo hoy? ¿Conseguiste uno de esos hombres de negocios ricos y lo exprimiste? No, estuve en el templo. ¿Qué? ¿Vos? ¿En el templo? ¿Por qué vas a ir allí? ¿Vas a tratar de cobrar impuestos en el templo también? Porque él podría haberlo hecho. Existía tal negocio. No, estuve allí para orar. ¿Vos para orar? No, Dios no está interesado en gente como vos. ¿Tenía algo que decirte? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Lo mal muchacho que has sido? No. ¿Qué hizo? Él dijo que seamos amigos. Piensa en ello, cariño. Todo está bien con Dios. Está bien. ¿Y qué hay de tu trabajo? No lo sé, pero Él se encargará de eso. ¿Va a significar un cambio completo en nuestra forma de vida? Sí, pero ¿no es maravilloso? Estoy bien con Dios. Así es como se fue a su casa. Y tú te vas a ir a casa esta noche como el fariseo, de la misma forma en que viniste, de vuelta a tu respetabilidad, de vuelta a tu religión, de vuelta a todo. O te vas a ir a casa como al recaudador de impuestos. Estoy bien con Dios. Aleluya. Oremos. Mientras nos inclinamos en oración, déjenme hacerles una pregunta más. ¿Le gustaría irse a casa bien con Dios? Si la respuesta a esa pregunta es seguro que sí, entonces simplemente levanta tu corazón al Padre y con toda honestidad y sinceridad dile al Padre, Padre, ten misericordia de mí, un pecador. No soy digno de tu amor. No soy digno de estar en tu presencia. Hazme digno por el amor de Jesús. Amén.